Hola, volvemos con nuestros videos sobre los órdenes del amor. Hoy vamos a hablar sobre el tercer orden, el orden del equilibrio, que tiene 3 movimientos en las dinámicas relacionales de la familia. La primera dinámica es la dinámica del tomar. ¿Tomar qué? Tomar la vida. ¿Y de dónde tomamos nosotros la vida? La vida la tomamos de los padres. Nuestros padres las han tomado de nuestros ancestros. ¿Por qué es importante primero tomar la vida? Porque solo cuando yo he tomado puedo realmente dar. Y luego puedo entrar en la dinámica del dar y el recibir. Esto es fundamental. Tomar la vida de los padres es aceptar que son esos nuestros padres y que no son otros. Y estamos hablando de los padres biológicos. Hay personas que tienen padres biológicos y padres del corazón o padres de crianza. En muchas dinámicas que me he encontrado familiares, por ejemplo, cuando un hijo no es reconocido o cuando los niños son adoptados, pareciese ser que hay mucha dificultad en reconocer el origen, el lugar de donde venimos, y esto va a ser fundamental. Me lo encuentro en los niños que fueron adoptados, y es que hay un momento en la vida, sobre todo en el momento de la adolescencia, donde va a haber una gran necesidad, precisamente por la construcción de la identidad, de saber de dónde vienen. Entonces no es un asunto que podamos pasar por alto. Los padres de crianza pueden tener mucho amor con los hijos, pero va a ser fundamental para que los hijos puedan tomar la vida con todo, que asuman el origen de donde vienen y que asuman también con dignidad el hecho de haber sido dados en adopción. Muchas veces nos encontramos que los padres que dieron en adopción lo hicieron también con amor, lo hicieron también pensando en que no tenían cómo cuidar esa vida y que el acto de amor más grande era entregarlo en adopción para que encontraran una familia que realmente pudiera acompañarlos en su desarrollo y en su crianza. Muy bien, entonces cuando nos encontramos con el tema de tomar la vida, pues hay muchas dificultades en la vida real. Esto no es tan sencillo como decirlo, porque muchas personas pues tienen dificultades con su padre, con su madre, no lo conocieron, no saben quién es, fueron abandonados, y entonces me dicen, ¿cómo tomo la vida de alguien que ni siquiera sé quién es? O de alguien que fue un alcohólico, o de alguien con quien tengo tanto enojo, o de alguien que me maltrató, de alguien que me abandonó, de alguien que me abusó. En fin, todas las dinámicas de la vida real que son tan dolorosas en relación con esos progenitores. Yo siempre les digo a los consultantes, bueno, y también lo he trabajado yo misma en mi sistema familiar, lo importante es ir más allá, volver al origen. Y el origen realmente trasciende la personalidad y la historia de papá y mamá. El origen tiene que ver con la unión sexual de papá y mamá, tal cual como haya sido. Esa unión, ese encuentro sexual, esto también, tomar la vida, nos lleva a mirar de frente la sexualidad de papá y mamá, como haya sido, porque como fue perfecta. No valoramos si fue bueno, si no fue bueno, si hubo amor, si no hubo amor, si estaban sobrios, si no estaban sobrios, si se amaban o no se amaban, si la relación duró una noche de copas o si fue un matrimonio largo. Eso no lo valoramos. Valoramos es que en ese momento de la fecundación estos dos seres se encontraron y pudo encontrarse el material genético para que se diera la fecundación. Un material genético que da la combinación perfecta para que nosotros existamos. Si quitamos el óvulo de mamá, nosotros no seríamos nosotros. Si quitamos el espermatozoide de papá, nosotros no seríamos nosotros. Entonces es un poco volver a la imagen de origen. La imagen de origen es ese encuentro maravilloso. Todavía la ciencia tiene mucho por descubrir en razón de esta imagen primordial del encuentro de un óvulo y un espermatozoide para que haya fecundidad. Hay muchas mujeres que son fértiles, hombres que también son fértiles, y por alguna razón todavía en muchos casos no explicable no se da la fecundación. ¿Qué pasa allí? Bueno, desde las constelaciones familiares hablamos de que hay una inteligencia mayor, un orden más grande, lo más grande le llamamos, y desde lo más grande se permite o no que esta información pues genere vida. Hablamos de información, el ADN que lleva el espermatozoide y el ADN que tiene el óvulo van a ser dos informaciones que se van a intercambiar y que así como lo vemos en la figura de arriba, nosotros vamos a ser mitad papá y mitad mamá. Tomar la vida entonces es decirle sí a esa realidad, decirle sí, no crear
imaginarios, no excluir a ninguno, sino decirle sí, de ahí vengo. Pero resulta que detrás de papá y mamá también hay una historia. Papá y mamá también recibieron la vida de los abuelos de los bisabuelos. Y eso va a ser muy importante. Tomar la vida en primer paso es decirle sí a ese papá y a esa mamá, a ese óvulo y a ese espermatozoide. Gracias a esa combinación yo existo tal cual como soy. Gracias a los mecanismos de transmisión biológica yo recibí una carga genética que permitió que tuviera el color del cabello, de los ojos, aunque bueno, mi cabello ahora no es mi color natural, pero puedo tener un color castaño, unos ojos castaños, una piel trigueña un poco más clara, una contextura, y todo eso es gracias a la combinación genética de papá y de mamá, igual cada uno de ustedes. Muchas personas me dicen, yo no conocí a mi papá, me abandonó, se murió. Bueno, entonces miremos qué hay de nosotros vivo de ese hombre, qué hay de nosotros, qué hay en nosotros de ese hombre presente. Muy bien, también tenemos unos mecanismos de transmisión psíquica. No solamente se transmite la biología. Yo le digo a muchas personas, cuando vamos donde el médico, es tan fácil entender que el médico nos pregunte y qué enfermedades han sufrido sus familiares, qué antecedentes biológicos hay de enfermedades. Eso lo entendemos, no lo ponemos en cuestionamiento, porque eso lo recibimos y eso lo tomamos sin poder decidir realmente conscientemente. Quiere decir, cuando yo heredo una enfermedad biológica, yo no pude decidir, me llegó y eso fue tomado. De igual manera sucede con lo psíquico y lo emocional. También existen mecanismos de transmisión psíquica y ahí nos vamos a encontrar entonces que a nivel biológico está el ADN, pero a nivel psíquico vamos a encontrarnos con el inconsciente familiar y el inconsciente sistémico. El inconsciente sistémico, nombrado por Bert Hellinger como todas estas dinámicas de interacción, de lealtades, de deslealtades también frente a las dinámicas familiares. Y finalmente tenemos un mecanismo de transmisión cultural en el que también pues, adquirimos creencias, mitos y tabúes. Ese mecanismo de transmisión cultural es el sistema educativo y el sistema de culturización al que todos pertenecemos. Entonces así, cuando decimos tomar la vida, ¿qué es tomar la vida? Es decirle sí a esta biología que fue recibida a través de un código de ADN, decirle sí a toda esa carga de logros, de evolución, de mutaciones, de enfermedad biológica, también de trauma psíquico y emocional o de logros psíquicos y emocionales, de esas creencias posibilitadoras del desarrollo, pero también de las que dificultan el desarrollo, de esos modelos de relación y de esos tabúes, pero también de los dones y talentos que a través de ese mecanismo psíquico llamado inconsciente familiar, inconsciente sistémico, pero también ese mecanismo de educación a través del modelamiento, a través de la culturización, nosotros recibimos la lengua, recibimos algunos aspectos de nuestra personalidad y todo eso está allí imbricado. No solamente desde una sola fuente, no solamente en un solo territorio, no solamente en la biología, también en los aspectos psíquicos, emocionales y relacionales. Entonces decirle sí a la vida y tomar la vida es tomar todo esto, con todo lo bueno y lo no bueno, que recibieron también mis padres de mis abuelos, generación tras generación. Muy bien, entonces tomar la vida será decirle sí, de ahí vengo yo, de ese árbol genealógico vengo yo, con lo bueno y con lo malo, con lo luminoso y con lo oscuro, con las víctimas y con los victimarios, tendríamos que decir en nuestro contexto. En nuestro contexto es muy difícil decir que hay una línea clara que divide víctimas y victimarios, por ejemplo, en el conflicto armado o en los múltiples conflictos que vivimos en las ciudades o en las familias, inclusive entre hombres y mujeres. No es tan fácil decir las mujeres son las víctimas, los hombres los victimarios, o del revés, los hombres son las víctimas y las mujeres las victimarias, en esas dinámicas relacionales, por ejemplo, de pareja, de maltrato, de violencia intrafamiliar. Entender que finalmente, si miramos hacia atrás, decirle sí a la vida es decirle sí a todo eso que nos ha llegado, a la vivencia de riqueza y de pobreza en nuestra familia, a la vivencia de la heterosexualidad, pero también de la homosexualidad en nuestras raíces, de nuestra familia. Decirle sí a los que tuvieron éxito y a los que fracasaron,
Y todo esto incluyendo toda la historia de papá y de mamá, de ese papá y de esa mamá, que en el momento de dar la vida lo transmiten todo, y recibir todo será tomar la vida. Ahora, en estos días me preguntaba una amiga mía, Liliana, ¿qué es honrar la vida? Y es que no es tan sencillo comprender qué es honrar la vida y honrar a los padres. Honrar la vida es decirle sí al pasado. Del pasado no podemos cambiar ni una coma. Y hay personas que gastan mucha energía intentando cambiar ese pasado, y del pasado no podemos cambiar ni una coma. No podemos cambiar quién fue mi padre ni quién fue mi madre, ni su historia tampoco la puedo cambiar. Pero ¿qué es honrarla? Es aprender de ese pasado sin querer negarlo o borrarlo. Es aprender de él para cambiarlo ahora en nuestro presente. En esa misma dinámica, ¿qué es honrar entonces a los padres? Es verlos completos, es verlos humanos, sin creer que son santos, pero tampoco creyendo que son unos demonios. Es reconocerlos completos, con sus logros y sus fracasos, con sus cualidades positivas y con sus cualidades negativas, y de esta manera poderlos llevar al corazón. Hay personas a las que les cuesta, yo veo en psicoterapia, les cuesta mucho reconocer de la madre, sobre todo de la madre, digamos la madre mala. En psicoanálisis kleiniano hablábamos de pecho bueno y pecho malo, o madre buena y madre mala, para hablar de que hay momentos en que nuestra madre no puede satisfacer todas nuestras necesidades y nos va a generar malestar por muchas razones, porque mamá no solamente es mamá, mamá también es mujer, mamá también es profesional, o mamá también tiene otros asuntos a los que se dedica. Y cuando de niños vemos que mamá no centra toda su atención en nosotros, pues pensamos que mamá es mala, y tenemos malestar frente a la imagen de mamá, y se nos configura entonces en nuestra psique dos imágenes: la de la mamá protectora, nutridora, que llamaríamos madre buena, y madre mala, nuestra psique, la que no cumple con nuestras necesidades, la que por muchas razones, no solamente porque mamá no quiera, porque las mismas dinámicas de la vida la llevaron a no estar presente en el momento en el que nosotros la necesitábamos. Pues bien, reconocer que mamá tiene su propia historia, que mamá se ha equivocado, que mamá no es perfecta, que mamá es humana, pero que mamá tiene también unos valores, unas cualidades, es verla completa, y eso es honrarla. Porque cuando yo solamente veo de mamá lo bueno y creo que mi mamá es una santa, pues estoy negándome a verla como humana, y estoy exigiéndole a mamá que mantenga una imagen que no le es posible muchas veces, porque la humanidad nos lleva a equivocarnos. Pero de igual manera con papá, reconocer que papá, y lo digo por nuestra cultura generalmente, pues el malo es el hombre, el que abandonó, el que no acompañó, y resulta que reconocer de ese hombre también los aspectos luminosos, los aspectos buenos, entender que papá no es santo, pero tampoco un demonio, que es un hombre con una historia, con unos dolores, con sus propias historias de tristeza, de frustración, de fracaso. Integrar esa imagen de papá y de mamá es honrarlo. Eso es muy importante, porque hay que recordar que papá y mamá nos dieron lo que tuvieron y lo que pudieron. Eso es honrarlos. Y verlos en gratitud, diferenciándonos de ellos, porque tampoco honro a papá y a mamá cuando quiero repetir su historia, cuando quiero ser exactamente como ellos. No es posible. Papá y mamá son hijos de una época, de unas dinámicas familiares, nos transmiten y nos entregan todo, pero nosotros somos hijos de otra época, de otras dinámicas familiares y sociales. Entonces poder recibir con gratitud todo eso que nos han dado, pero también diferenciarnos de ellos es honrarlos. Multiplicar todo lo bueno que hemos recibido y transformar desde el amor lo que no es tan bueno, lo que llamamos cualidades negativas. Muchas personas se dedican a criticar a papá y a mamá. Eso no es honrarlos. Criticar no sirve para cambiar. Pero cuando yo puedo ver con amor esa historia de mi padre y de mi madre, y entender que hasta ahí les dio su nivel de conciencia, y que ahora lo que yo he recibido que no me gusta, que no me posibilita ser feliz, pues es mi tarea cambiarlo y no repetirlo, eso es honrar a papá y a mamá. Entender que el regalo más bello que nos dieron fue la vida, y que lo que no pudieron dar por sus propias circunstancias, pues ahora nos corresponde dárnoslo nosotros. Y eso es honrar a papá y a mamá. Que esta vida que he recibido, con todo
yo pueda transformarla y ponerla al servicio, primero de mi propia felicidad, de mis propios logros, y luego al servicio de la vida, de otros, a través de una profesión, a través de un oficio, a través del cuidado de la vida, en fin. Bueno, honrar la vida también es no repetir la historia de papá y mamá, pero también es no pretender pagarles la vida. Me encuentro a personas que dicen, yo tengo una deuda muy grande con mi papá y mamá y se las voy a pagar. Pues esto es como si el río quisiera ir hacia la fuente. Esto es un desorden. La vida es tan grande, es un regalo tan grande, es un don tan grande que no se paga. ¿Qué hacemos entonces para generar equilibrio? Pues entonces hacemos algo bello con la vida y la ponemos al servicio. Es de esa manera como realmente podemos agradecer a nuestros padres, que ellos vean que aunque no repetimos la vida como ellos la hicieron, aunque no repetimos sus creencias porque también nos diferenciamos de ellas, esa vida que nos dieron es una vida de un ser humano que busca su propia felicidad y que sirve a la vida de múltiples maneras. De esa manera realmente realizamos el nacimiento. El río no fluye hacia la fuente, el río fluye hacia el mar, y cuando el río fluye hacia el mar, en ese camino el nacimiento entonces se realiza, y cuando nosotros fluimos hacia adelante, hacia la vida, estamos honrando el regalo que papá y mamá nos han dado. Honrar también a papá y mamá es no volverlos minusválidos en su vejez. Aquí tengo unas imágenes muy bellas. Cuando crecemos y tenemos títulos, mejores condiciones económicas, sociales que nuestros padres, porque tenemos mayores accesos por derechos, por historia, por desarrollo del país, de nuestra propia familia, pensamos que papá y mamá pierden como valor, les vamos perdiendo como respeto, su dignidad ya no es la misma. Y esto es bien interesante, porque cuando yo hago de papá y de mamá dos niños pequeños, cuando yo me hago la mamá de mi mamá, el papá de mi papá o el papá de mi mamá, y en todas las múltiples combinaciones que podamos ver estas relaciones, pero cuando yo veo a papá pequeño y yo me impongo como autoridad sobre él, sobre ella, pues yo estoy realmente deshonrando a mi padre y a mi madre. Entonces miren todo lo que implica honrar, ¿sí? Y honrar no es ser igual a papá y a mamá. Honrar no es tener una deuda con ellos para pagar. Honrar inclusive es decirles, pues la deuda de la vida es tan grande y lo que me dieron es tan grande que la única forma de equilibrar es entregarlo a la vida misma. Muy bien, el principio del equilibrio, porque estamos hablando del tercer orden del amor. Recuerden entonces, lo primero es tomar de papá y mamá y honrar a papá y mamá. Eso es tomarlos. Luego viene, en ese principio del equilibrio, el tema del dar y el recibir. Esto va a pasar en las parejas, esto va a pasar en las dinámicas de los hermanos. Es muy importante. Este principio se da en todos los sistemas vivos. En la familia, para que ella esté sana, el intercambio va a ser siempre necesario. El intercambio en todos los sistemas vivos es fundamental para que haya salud, para que haya bienestar, para que haya armonía. En la pareja también va a ser necesario. Entre los padres y los hijos el intercambio siempre va a ser asimétrico. Papá y mamá dan lo más grande que es la vida y los hijos la recibimos y no podemos devolver en igual medida lo que se nos ha dado, pero sí podemos entregarlo a la vida para que ella lo siga acrecentando. Pero en la pareja sí debe de buscarse el equilibrio, esto es fundamental, porque en la pareja nos encontramos que si hay uno de los miembros que siente que da más, se va a sentir en desequilibrio con respecto al otro, va a sentir que se le está abusando. Pero también, si yo doy más, hay gente que dice, pero es que yo lo doy todo en esa pareja. No se da todo, porque cuando yo doy todo, pues entonces le estoy generando al otro una minusvalía, le estoy dañando en su dignidad, lo estoy inhabilitando. Es muy importante entender esto, porque cuando uno da todo, se pone en un lugar de mayor poder, minimiza al otro y pone en riesgo a la pareja. También quien recibe más, sin decir nada, pone en riesgo a la pareja, pues siempre va a ir en aumento su malestar. Cuando yo recibo y no le digo a mi pareja, ven, paremos que aquí hay un desequilibrio, sucede mucho en el tema de cuando hombres o mujeres se dividen los roles, sobre todo en el tema económico,
Esto hay que mirarlo con agudeza, porque esto sucede cuando no se han conversado ciertos asuntos. En la imagen yo les muestro, por ejemplo, que dan cosas diferentes, es amor, pero él lo da de una manera y ella lo da de otra. Pero lo importante es que los dos entiendan que sí están dando, porque a veces se crean ilusiones en la pareja, se crean ilusiones que el único que está dando, por ejemplo, es el que trae dinero. Entonces solo se valora el dinero que se trae a casa, sea que lo traiga el hombre o lo traiga la mujer. Pero ¿qué sucede con quien está en casa cuidando también en esas labores domésticas que no están siendo pagadas por nadie, sino que están siendo asumidas, bien sea por el hombre o por la mujer? Pues esta es otra forma de dar. Entonces va a ser muy importante que en la pareja se tengan muy claros cuáles son los criterios de ese dar y ese recibir, y que siempre se esté buscando el equilibrio, que nadie se sienta sobrecargado en el dar, pero que tampoco nadie se sienta sobrecargado en una deuda porque recibe y recibe mucho. Estas dinámicas de desequilibrio dañan la pareja. Ahora, también va a ser muy importante que se entienda que cuando hay un desequilibrio en la pareja puede venir desde el inconsciente una acción que busque liberar a la pareja de esa carga o de esa deuda. Hay historias que conozco de hombres que dicen, pero ella ¿por qué me dejó si yo se lo di todo? Si no le faltaba nada. Y puede ser que realmente ella haya estado en un lugar de minusvalía y pues no haya generado un equilibrio entre el dar y el recibir, y finalmente se le hace tan grande la deuda que lo único que puede hacer es irse. O que se haya generado una ilusión de que lo que ella daba no era tan valioso como lo que él daba. Esto pasa mucho en las dinámicas del ego, es que lo más valioso es lo mío, y si yo creo que lo más valioso que se da es lo mío, siempre voy a sentir que el otro pues va a estar en deuda conmigo, y eso no nutre el amor de pareja. Muy bien, en la familia, con los hermanos, con nuestros pares, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, también es muy necesario cuidar ese orden del equilibrio entre el dar y el recibir. En el tema de los hermanos, los mayores deben de dar como hermanos mayores y nunca como padres, porque ahí generan desequilibrio. Y los pequeños deben de recibir como hermanos, no como hijos. Pero también es importante que se entienda, los pequeños en la hermandad también pueden dar, y los hermanos mayores también pueden recibir, sin pretender dañar la jerarquía. En las familias los hermanos que dan de más, generalmente hay un hermano que tiene mayores recursos económicos, mayores posibilidades. Estos hermanos en general tienden a ser muy generosos. Digo que aquí el ego nos puede jugar una mala pasada, y es que cuando yo soy muy generosa, pues mi ego va a querer de vuelta reconocimiento, respeto. Recuerdo una amiga que me decía en estos días, Lili, es que cuando yo tenía esas dinámicas con mi familia, porque tengo mayores recursos, pues yo daba y daba, y yo esperaba que a mí me llamaran para consultarme todas las decisiones que iban a tomar, y cuando no lo hacían me sentía molesta. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos dando en el desequilibrio. Cuando yo doy a mis pares, doy y espero recibir, pero eso no implica que yo tenga autoridad sobre el otro. Y ahí vamos de pronto generando estrategias para irnos observando dónde estamos generando desequilibrio. En las familias los hermanos que van a dar más entonces generalmente se sienten abusados, y esto de manera inconsciente o a veces muy consciente va a salir como malestar en esas reuniones, como malestar en esa toma de decisiones, e inclusive puede llevar a conflictos difíciles en la familia y también a la enfermedad física. Hace poco recibí una consultante que me decía, tengo daño en la columna vertebral, en varias vértebras, y comenzábamos a mirar un poco la dinámica relacional que tenía con su familia de origen, con la familia de su esposo y con sus propios hijos. Y ella es una mujer que está ubicada en el lugar de yo doy, yo me cargo, yo llevo los problemas de todos, yo asumo. Y quien está en ese lugar pues también afecta no solamente su vida psíquica, emocional y relacional, sino incluso puede llegar a afectar su sistema biológico, su cuerpo. Y finalmente, tomar la vida para poder luego dar, pero también estar abiertos a recibir. Si nosotros no aprendemos a recibir, también generamos desequilibrio. No todos los seres humanos sabemos recibir.
Muchos nos creemos autosuficientes. Por muchas dinámicas familiares aprendimos que nosotros éramos los que dábamos. Entonces, cuando la vida u otras personas o ciertas situaciones en la vida nos ponen en el lugar de recibir, no nos sentimos merecedores, porque nos hemos visto como los dadores. No merecemos recibir, somos quienes damos. Hay que tener mucho cuidado porque también se dañan las relaciones y se genera malestar y enfermedad por no saber recibir. Muchas personas no tienen buena ingesta, muchas personas tienen problemas en la digestión, muchas personas tienen problemas a nivel de sentirse amados, valorados, de amor propio, de autoestima, porque realmente nunca se permitieron estar en el lugar de quien necesita también recibir. Es que recibir también envía un mensaje de necesitar del otro, de no estar completo, de no ser autosuficiente. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro video de hoy. Como siempre, en amor, servicio y aprendizaje, porque todo lo que les comparto en estos videos hace parte también de mis reflexiones. No todo está aprendido, no todo está integrado. Todos los días sigo en reflexión, todos los días también sigo en mi propio aprendizaje. Un abrazo y recuerden, ocupar nuestro lugar, decirle sí a nuestra familia, pertenecer a ella, no excluir a nadie, ocupar el lugar donde nos corresponde. Si soy hija, soy hija; si soy madre, soy madre; si soy padre, soy padre; si soy pareja, soy pareja. Y cuando tengo claro mi lugar en los múltiples roles en los que interactúo con los otros, pues entonces va a haber mayor posibilidad de que las relaciones sean sanas y armónicas. Y finalmente, lo que hemos hablado hoy, el equilibrio entre el dar y el recibir, pero para poder dar y recibir debo de estar en armonía con mi origen, a haber tomado la vida de mis dos progenitores.